Shalom Lekulam, a todos nuestros hermanos y hermanas de Iberoamérica, tanto en sus países de origen como en el exilio, que a veces son los más. Un abrazo fraterno, y nuestros deseos de paz, salud, largura de días y prosperidad. Esta semana llegamos a la mitad del ciclo anual de lectura de la Torah con la parashá número 26. Y además, Hashem nos envió un bono, porque tenemos también la parashá número 27. Así que tenemos un Shabbat doble, un Shabbat preñado, iniciando el segundo mes bíblico, el mes conocido como Iyar. Que la dulzura del Eterno esté sobre ti, que su aliento refresque tu alma, bendiga tu casa, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, conforme su promesa que en Yair razón. ¿Qué nos dice la parashá? ¿Qué nos dice la parashá? La parashá trata con las instrucciones de lo que se debe hacer cuando una mujer da a luz. Y también lo que se debe hacer en caso de una pandemia. En los días bíblicos no se conocía el COVID-19, pero sí se conocía la enfermedad de Saraat, una especie de lepra que se creía podía infectar personas, sus ropas, sus casas. Y nuestra parashá, en primer lugar, trata con todas esas leyes. Y también se nos explica que la persona contaminada con lepra, con Saraat, se convertía en Metzorá, se convertía en leproso. Y, por tanto, debía salir fuera de la comunidad, vivir aislado, evitar contacto con los sanos, hasta que la enfermedad desapareciera. Una vez que estaba sano, el Cohen nuevamente lo examinaba y decidía si podía reintegrarse o no a la comunidad sin que ya representara un peligro social. Visto así, cuando alguien contraía Saraá, lepra, se establecía más o menos el siguiente protocolo. Primero, examen por el Cohen de la comunidad. Recuerda que en los días bíblicos el sacerdote funcionaba también como médico social. Segundo, de estar enfermo, reclusión hasta que disminuyeran los síntomas de la enfermedad. Tercero, luego de cierto tiempo, un segundo examen hecho por el Cohen, recuerda, el médico de la comunidad, para decidir si ya estaba sano o si debía permanecer otro tiempo adicional en reclusión. Y cuarto, una vez comprobada su sanidad, había que seguir un protocolo de purificación y entonces se le permitía regresar a la vida comunitaria normal. En esta parashá se demuestra que el único que podía hacer diagnóstico y sugerir el tratamiento era el Cohen, que, como dije, hacía las veces de médico de la comunidad. El mismo principio aplica a las naciones. Solamente un médico autorizado, licenciado, tiene facultad para hacer un diagnóstico y recomendar un tratamiento apropiado. Nada es más peligroso, excepto que tú mismo seas médico, ¿no? Pero nada es más peligroso que autodiagnosticarse, automedicarse, sin la asistencia de un profesional de la salud. Eso es lo primero que aprendemos de esta parashá que está preñada, que nos llega en doble porción para este Shabbat. En la clase de hoy, como habíamos explicado la semana pasada, debido al irresponsable video viral que se envió por las redes sociales, sugiriendo que un potencial Mesías había surgido en Israel y que los judíos en Eretz Israel lo estaban aclamando como Mashiach y lo iban a coronar Mashiach ben David. Hicimos un paréntesis obligado en la serie sobre la resurrección para tratar el tema pertinente, casi urgente, de Mashiach ben David y, por supuesto, la falsedad de la noticia sobre la revelación de dicho Mesías. Como quiera que el Mashiach ben David presentado en la clase pasada no fue exhaustivo y no puede ser exhaustivo aquí tampoco por la naturaleza misma del tema. Recuerden que el asunto de Mashiach se estudia
en profundidad en otro escenario académico donde corresponde estudiarlo. Sí proseguiremos con la ayuda de Hashem, con el permiso del cielo, con algunas ideas básicas sobre Mashiach ben David. Tener este conocimiento elemental, por lo menos elemental, es importante para que cuando te llegue una noticia de las muchas que siempre llegan sobre Mashiach ben David, tú tengas los criterios mínimos, imprescindibles, para evaluar por ti mismo o por ti misma cada una de estas noticias y no te dejes mover fácilmente por las agendas personales expresadas en los impulsos tecnológicos de los medios sociales, que podrían ser o no kosher, sino por el fundamento seguro de la Torah y de los profetas. En la clase pasada hablábamos del significado bíblico del término Mashiach en hebreo y de los peligros que conlleva darle a ese término una explicación espuria, extraña a la realidad cultural hebraica que ese término tiene en las escrituras hebreas. Les puse algunos ejemplos históricos de los desastres y del caos teológico que resulta cuando alguien se aleja del ADN hebreo de las escrituras y se aventura a crear doctrinas y teologías ignorando la realidad hebraica de la Torah y de los profetas. Y muchas de las cosas que compartiré contigo hoy edifican el lavar en la mesa sobre lo que enseñé la semana pasada. Así que si todavía no has visto o escuchado todavía esa clase de la semana pasada, haz tu mejor esfuerzo por verla. Si fuese posible hoy mismo, de modo que tengas todo el cuadro del tema que tratamos y no haya lagunas flotando en tu cabeza sobre este asunto tan importante. Entonces, dicho esto, y para hacer la conexión pedagógica mínima requerida para la clase de hoy, recuerda varias cosas. Primero, Mesías no es el apellido de Yeshua. Segundo, Mesías no es una persona preexistente llamada Mesías. Tercero, Mesías no es un ser divino llamado Cristo. Cuarto, Mesías no es un alma celestial que se impregnó en una persona llamada Jesús. Ten siempre presente, que en la lengua y la cultura hebrea, Mesías, Mashiach, ni siquiera es nombre propio. O sea, Mashiach en hebreo es un título, no un sustantivo. Y por lo tanto, cuando se habla de Mashiach, la intención del texto no es hablarte de esencia, sino de oficio. Y cada vez que te encuentres en el texto del Tanaj, el tema de Mashiach, directa o indirectamente, explícito o implícito, revelado o insinuado, recuerda que la intención del texto no es enseñarte sobre naturaleza de alguien, sino de su función. Ten eso siempre presente. Cuando la escritura habla de Mashiach, la intención del texto no es hablarte de sustancia, sino de ocupación, de profesión, de labor específica encomendada a esa persona elegida y ungida para ese trabajo. Si nos equivocamos en esto, dañamos todo el edificio. En la clase pasada te decía también que la escritura habla no solamente del Mesías en sentido básico u orgánico, como el ungido del Eterno en sentido general. La escritura, la escritura habla de un ungido particular que será único en su clase. No será simplemente Mashiach, sino a Mashiach, con el artículo delante. La gran diferencia entre los Mesías regulares del que nos hablan Moisés, los profetas bíblicos, y este Mesías diferente y único viene dado, entre otras cosas, por el hecho de que los primeros son ungidos para asignaciones específicas que no aportan ni contenido ni funciones mesiánicas. Sin embargo, para el Mashiach, su asignación es siempre de contenido
y de función mesiánica por excelencia. Por supuesto, tenemos literatura hebrea posterior a la bíblica, donde ciertas figuras sacerdotales adquieren una dimensión mesiánica, como es el caso del sumo sacerdote ungido en algunos de los documentos que hemos encontrado en Qumran. Pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de literatura ahora. Por ejemplo, sabemos que los fariseos de Qumran, que probablemente formaron la secta farisea de los esenios, 2 siglos antes de Yeshua, tenían una figura mesiánica de corte sacerdotal que fue visto como el intérprete de la ley, como el maestro de justicia, como el ungido del Espíritu. Los que han visitado conmigo Israel recordarán que esa visita obligada a Qumran contiene una data impresionante sobre esta figura mesiánica de corte sacerdotal que es sorprendente. Pero no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando del término Mashiach estrictamente dentro del Tanaj. Es decir, dentro de la Torah, dentro de los profetas, dentro de los escritos. Lógicamente, dentro de la Biblia hebrea. Esta escritura sagrada habla de un ungido en particular, único en su clase. Es por eso que para ese Mashiach diferente y único al resto de los Mesías, la Torah presenta ciertos criterios que son fundamentales conocer para identificar apropiadamente a Mashiach ben David. Y con la ayuda del cielo, este será el davar del shiur de hoy. Así que, mis amigos, entremos en materia. Entremos en materia. Sobre Mashiach ben David se elabora mucho en la Biblia hebrea. Y cada profeta de adelante fue añadiendo más y más revelación sobre las previas enviadas por el Eterno. Incluso profetas no judíos, presta atención, profetas no judíos fueron usados por Dios para sumar ideas y tradiciones sobre el Mashiach ben David, como es el caso de la profecía salida de los labios del profeta gentil Bilán, cuando dijo: una estrella saldrá de Jacob, que ha sido interpretado siempre en el judaísmo como una profecía mesiánica. En otras palabras, la estrella que saldrá de Jacob es Mashiach ben David. Como ves, Mashiach no es un tema que aparezca de un solo golpe en el Tanaj o en un solo libro del Tanaj, sino que progresivamente Dios Altísimo va mostrando más detalles aquí y allá, lógicamente para darnos espacio a que nosotros, sus criaturas, los socios de Dios, también tomemos parte en la formación apropiada del concepto y tengamos participación en este misterio extraordinario que es el Mashiach de Hashem, el HaMashiach. Así que cuando hablamos de la figura mesiánica identificada como Mashiach ben David, circunscribimos la misma sobre todas las cosas dentro de los límites del Tanaj. Por supuesto, tenemos una enorme ventaja. Tenemos una enorme ventaja de contar también con la interpretación de los grandes sabios de Israel que interpretaron, reflexionaron y preservaron para nosotros la tradición mesiánica relacionada con Mashiach ben David. Pero el núcleo central siempre será el Tanaj. Esto es importante porque luego de la destrucción del segundo templo, luego de la destrucción de Jerusalén en el año 70, después del nacimiento de Yeshua, se creó un espacio vacante de poder, se creó un vacío de poder, cuando al no tener templo donde oficiar, los sacerdotes que eran la autoridad, los sacerdotes eran la autoridad en Jerusalén. Al destruirse el templo, al destruirse Jerusalén, se quedaron sin trabajo y se dispersaron por todas partes del Imperio Romano. Ese vacío de poder fue muy bien aprovechado y ocupado por intelectuales judíos laicos que se autodenominaron rabinos. Y fueron esos intelectuales judíos romanos laicos, no sacerdotes, los que formaron lo que hoy día conocemos como judaísmo rabínico. Ese judaísmo rabínico que surge
entre los judíos romanos de fines del primer siglo y principios del segundo, después de Yeshua, desarrollaron ideas mesiánicas importantes que no son necesariamente las mismas ideas mesiánicas que encontramos en la Torá, en los profetas y en los escritos, es decir, en la Biblia hebrea, por cuanto ellos confrontaron una realidad sociopolítica muy diferente a la data que a veces encontramos en el Tanaj. Por tanto, a la hora de presentar los criterios para identificar a Mashiach ben David, preciso será no confundir esos criterios con aquellos que surgen mucho después del cierre del canon del Tanaj, de la Biblia hebrea. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado de no confundir la descripción de Mashiach ben David que encontramos en la Biblia hebrea con la descripción de Mashiach ben David que encontramos en el judaísmo rabínico posterior al tiempo del cierre del canon de la Biblia hebrea para fines del primer siglo después de Yeshua. Dicho de otra manera, una cosa son las expectativas mesiánicas que nosotros encontramos en la Biblia hebrea y otras las expectativas mesiánicas que encontramos luego en las escrituras rabínicas. Cuando tú entras a buscar en la internet sobre el tema de Mashiach, te vas a encontrar decenas de miles de páginas que tratan con este asunto. Haz la prueba. Ve a la internet y coloca en la barra de búsqueda Mesías o Mashiach y verás que en menos de un segundo, mira cómo estamos, en menos de un segundo te va a ofrecer 400,000, 700,000, 900,000 páginas que hablan de Mashiach. Si tú le dedicaras solamente 5 minutos a cada página, requerirías varios años en agotar toda la información que estaría disponible en esas páginas. Frente a ese profundo y vasto océano de información, ¿qué tomas y qué dejas? ¿Cuánto de toda esa información es kosher y cuánto es no kosher? La gente hace eso y esto es lo que sucede. Buscan Mesías en el ordenador. ¿Cuáles son las primeras páginas informativas que aparecen de las 900,000 disponibles? Lógicamente, las que estén mejor posicionadas en el mundo digital. Y para ser las mejores posicionadas en el mundo digital, tienen que ser las que mejor pagan para aparecer en las primeras disponibles para el que busque la información. Las plataformas de búsqueda no colocan esta página o aquella entre las primeras por amor al arte, sino que todo depende de cómo funciona el mundo digital en el cual nosotros hoy día vivimos. Bien, alguien entra en las páginas que están mejor posicionadas buscando información sobre Mashiach. Si esa persona no tiene un fundamento académico serio, si no tiene los criterios teológicos apropiados, y si no tiene un sólido conocimiento de la Torá, fácilmente puede ser distraído, alejado y confundido sobre un tema críticamente importante en las Escrituras, como es el tema de Mashiach ben David. Por ejemplo, hay textos rabínicos que afirman que los judíos no tendrán Mesías, porque ya lo disfrutaron en los días del rey Ezequías. Esa fue la opinión del rabí Hillel de Babilonia, según aparece documentado en el tratado talmúdico Sanedrín 98b. En otras palabras, para el gran rabino Hillel de Babilonia, casi contemporáneo con el Rabbi Yeshua, el rey Ezequías ben David fue el Mesías. Murió, fue sepultado y hasta ahí llegó la promesa del Hamashiach, según el rabino Hillel. La gente se encuentra con este tipo de información, ¿cómo la procesa? ¿Qué hace con esta información si tú no tienes un conocimiento apropiado de las leyes del Mashiach, según la Torá, según los profetas y según los escritos? Ni qué mencionar, según las leyes de Mashiach ben David expuestas por nuestro Rabbi Yeshua.
Si tú no conoces, por ejemplo, las leyes de Mashiach según la Torah y según nuestro Ribi, digámoslo así, cualquiera podría robarte, lo aleno, cualquiera podría robarte tu fe en la venida de Mashiach ben David. Yeshua, nuestro Ribi, por ejemplo, posterior a Hillel, una generación posterior a Hillel, sitúa la aparición de Mashiach ben David en el futuro. Y su revelación, según Yeshua, vendrá precedida por guerras, por rumores de guerras, por hambrunas, por apostasía, por pandemias. Y lo más peligroso que vendrá sobre las naciones, lo más peligroso que vendrá sobre las naciones, no serán las guerras, y son graves. No serán las hambrunas, y son graves. No serán las pandemias, la estamos viendo. ¿Sabes qué? Según Yeshua, lo peor que vendrán serán las catástrofes naturales que descenderán sobre nuestra generación. Catástrofes naturales impresionantes, cual nunca se haya visto en el mundo. Entonces, basado en las leyes de Mashiach ben David, dadas por nuestro Ribi Yeshua, Hillel estaba completamente equivocado. ¿Por qué podemos saber que estaba equivocado? Porque tenemos los criterios para conocer que el Mashiach ben David nunca había venido, sino que vendrá en un futuro. Pues lógicamente, si Yeshua dijo eso luego de la muerte de Hillel, es porque consideró que Ezequías no fue Mashiach ben David. Y por lo tanto, Hillel, con toda su grandeza, simplemente con respecto al Mashiach ben David, se equivocó. No solamente Yeshua mostró que el rabino Hillel estaba equivocado, sino que otros grandes rabinos posteriores a Yeshua, que tenían los conceptos de Mashiach ben David claros, como nuestro Ribi, están de acuerdo también que Hillel se equivocó. Por ejemplo, en el Tratado Talmúdico Sanedrín 99, folio A, reflexionando sobre la opinión de Hillel de que los israelitas no tendrían Mesías porque ya lo tuvieron en los días del rey Ezequías, el rabí Yosef dice, y cito, que Dios perdone al rabí Hillel. Ezequías vivió en la época del primer templo, pero Zacarías profetizó en la época del segundo templo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Por qué Rabí Yosef pudo decir también que Hillel se equivocó? Porque tenían los criterios de la Torá, tenían los criterios de la Torá, como Yeshua tenía claro los criterios de la Torá. Si tú no tienes claro esos criterios, cualquier información adornada aquí y allá, podría lo aleno desviarte del sendero correcto con respecto a la identidad de Mashiach ben David, la misión encomendada a Mashiach ben David, el tiempo de la aparición de Mashiach ben David y sobre todo la manera como Mashiach ben David se va a revelar a Israel primero y al mundo entero después. Y para conocer estas cosas, preciso será siempre ir a la Torá, ir a los profetas, ir a los escritos y, como apéndice de gracia, a las enseñanzas sobre Mashiach ben David que nos dejara nuestro Ribi Yeshua. Ustedes me han oído hablar del Talmud. Mis estudiantes de certificación de estudios hebraicos conocen bien estos términos, porque allí estudiamos todas estas cosas en profundidad. Pero hay una inmensa mayoría de personas que todavía no se han decidido, no sé por qué, todavía no se han decidido a estudiar Torah en profundidad. Y esas personas hay que cuidarlas, hay que poner un cerco de protección alrededor de ellas hasta que entiendan la importancia de tomar en serio el estudio de la Torah. ¿Por qué te digo esto? Te lo digo porque si tú entras a estudiar el Talmud sin alguien que te tome de la mano y te guíe, podrías salir más confundido todavía. ¿Why? ¿Por qué? Porque el Talmud, aunque contiene dichos y aunque contiene enseñanzas extraordinarias de muchos intelectuales judíos a título personal,
En cuanto a obra literaria, en cuanto a unidad literaria, el Talmud no concreta nada. El Talmud no define nada. El Talmud no deja claro nada con respecto a un montón de cosas, incluyendo Moshe ben David. Todo lo que hace el Talmud es citar opiniones y muchas veces subrayar contradicciones. El Talmud no tiene una definición específica sobre Moshe ben David. Te vas a encontrar ahí un océano de opiniones diversas, a menudo contradictorias. Un rabino dice una cosa y otro rabino le encuentra una contradicción a esa cosa y afirma otra diferente. De hecho, hay una opinión talmúdica donde un rabino afirma que el Mesías ben David vendrá cuando el gobierno romano haya conquistado completamente a Israel. Eso está documentado en Sanedrín 98. De modo que será muy difícil encontrar una definición apropiada sobre Mashiach ben David en el Talmud, sea en el Babli o en el Jerusalén, por una simple razón. Los intelectuales judíos laicos que se identificaron como rabinos no tenían ni ideas ni conceptos definidos sobre Mashiach ben David, sino una ensalada enorme de presuposiciones y de contradicciones entre ellos mismos. No solamente sobre Mashiach ben David, prácticamente sobre cualquier otra cosa que trate el Talmud. Una escuela decía una cosa, otra escuela decía otra cosa. Y en ese contrapunteo se fue desarrollando un sistema de consulta jurídica, no de doctrina, que por supuesto tiene un gran valor en cuanto a información, pero no como definición formal del concepto de Mashiach ben David. Para muestra un botón, ¿cuánto tiempo durará el gobierno monárquico de Mashiach ben David, según el Talmud? ¿Cuánto tiempo durará el gobierno monárquico de Mashiach ben David? Según el Tratado Talmúdico Sanedrín 99a, se nos dan varias fechas. Por ejemplo, Rabí Eliezer dice, serán 400 años, 40 años. El Rabí Eleazar ben Azaría dice 70 años. El Rabí Dosa dice 400 años. Y según el rabino Abi ben Rabí Abahu, 7,000 años. Por lo tanto, el Talmud es una biblioteca extraordinaria de consulta histórica, pero no son escrituras inspiradas ni vinculantes, porque el objetivo del Talmud no es darte una posición definitiva, sino ponerte en una bandeja todas las posibilidades, todas las posiciones, mostrando así que es una obra de consulta, no de doctrina. Piensen en esto. ¿Por qué antes de leer la Torah en el servicio de Shabbat siempre hacemos una verajá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai noten Torah, etc. ¿Por qué antes de leer Torah, antes de estudiar Torah, hacemos una verajá? Porque consideramos que la Torah es inspirada divinamente. ¿Y por qué para estudiar el Talmud no hay que hacer una verajá? ¿Por qué no hay que hacer una verajá? Porque lógicamente el Talmud no es inspirado divinamente. En otras palabras, es imposible ser vinculante con el Talmud por cuanto es un cuerpo de literatura ambivalente, a menudo contradictorio y la mayoría de las veces ecléctico. Si una persona se aventura a estudiar Talmud, sigue un maestro, corre el peligro de salir más confundido y atolondrado académicamente que cuando comenzó a leerlo. Si tú quieres saber con firmeza acerca de Mashiach ben David, el Talmud será la última obra en considerar. Lo primero tiene que ser siempre el Tanaj, la escritura. Si la opinión de un rabino, sea la del Talmud o de cualquier otra fuente, si la opinión de un rabino está en línea con lo que dice la Torah, es vinculante. De lo contrario, es solamente eso, una opinión adicional. Lo más importante para ti, para mantenerte en aguas seguras, para mantenerte en territorio confiable, es ver qué dice sobre Mashiach ben David la Torah, los profetas y los salmos. Y cerrando con broche de oro, ¿qué dice sobre Mashiach ben David, nuestro santo maestro Yeshua HaShadí?
Lógicamente, deberás tener cuidado donde navegas, buscando cosas en la internet. Por ejemplo, una de las páginas más populares en español, que aparecen entre las primeras en los buscadores digitales, dice de Mashiach ben David que es posible que ya haya nacido en Israel, pero que eventualmente va a morir y va a pasar su reino o a su hijo o a su sucesor. ¿Estás escuchando eso? Se está enseñando eso en las redes. Una de las primeras páginas que aparece en español, que Mashiach ben David posiblemente ya ha nacido en Israel, pero que eventualmente va a morir y que va a pasar su reino a su hijo o a su sucesor. Cualquier persona que lea esto, si no tiene un buen fundamento en la Torah, y si no tiene claro las leyes de Mashiach, de las cuales nos hablan la Torah, los profetas, los salmos y nuestro santo maestro Yeshua HaShadik, será un concepto de Mashiach ben David totalmente errado, totalmente errado. Primero, porque Mashiach ben David no morirá. Eso es lo primero. Mashiach ben David no morirá. Segundo, porque Mashiach ben David no tendrá hijos biológicos. Tercero, porque Mashiach ben David no tendrá un sucesor. Y cuarto, porque Mashiach ben David será rey sobre un reino que no tendrá fin. Amén. Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Porque tenemos los criterios y tenemos los parámetros ofrecidos por la Torah, por los profetas, por los salmos, así como las enseñanzas de nuestro Rivi Akados para definir la identidad y la función de Mashiach ben David. Esto es lo que hará que tu conocimiento de Mashiach ben David sea sólido, seguro, coherente, congruente, incluso racional. Y para hacértelo fácil, con la ayuda del Eterno, te pondré delante una mesa ya servida, una especie de Shulchan Aruch de corte mesiánico, teniendo en cuenta todas las fuentes confiables que tenemos para describir la identidad de Mashiach ben David, basado en la información textual con la que contamos. Podemos señalar 7 criterios principales para definir la identidad de Mashiach ben David. Piensa en esto, 7 criterios principales para definir la identidad de Mashiach ben David. Primero, Mashiach ben David será un descendiente directo del rey David. Por eso se llama Mashiach ben David, Mesías, hijo de David. Es decir, descendiente biológico de David, por vía paterna. ¿Por qué? Porque está escrito en Isaías capítulo 11, verso 1, Vayezachote migezá Isaí, benetzer misharashaf Yifre. He aquí saldrá un retoño de la cepa de Isaí. Saldrá un netzerita. Un netzer florecerá de sus raíces. O como anunciara el profeta Yirmiyahu, profeta Jeremías, en su profecía del capítulo 33, verso 15. En aquellos días, dice Hashem, en aquellos días y en aquel tiempo, levantaré a David un Semach Sedaká, un vástago justo que ejercerá el derecho y la justicia en toda la tierra de Israel. De ahí que Mashiach ben David será un descendiente directo del rey David. Por eso se llama Mashiach ben David, Mesías hijo de David, descendiente biológico de David por la vía paterna. Observa eso, descendiente biológico de David por vía paterna. Esto significa, primero, que el Mashiach ben David tiene que tener papá. Mashiach ben David tiene que tener papá. Significa también que si el padre del Mesías no es descendiente de David, no podría ser el Mesías, porque según la ley de la Torah, solo el padre es el que da el derecho a la monarquía. Si la madre es descendiente de David, pero el aspirante a Mashiach ben David
no tiene un padre biológico, descendiente de David, no podría ser Mashiach ben David. En otras palabras, Mashiach ben David tiene que venir por la simiente de David, por la simiente de David. Sobre esto, por ejemplo, escribió el rabino Shaul en su carta a los romanos, a la comunidad en Italia. Dice el capítulo 1 de Romanos: Pablo, siervo de Mashiach Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para la proclamación de la promesa de la redención de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, acerca de Mashiach, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David biológicamente, en la carne, genéticamente diríamos hoy. El texto griego de Romanos 1 es interesante porque dice ex spermatos David, salido del esperma de David. Solo los hombres tenemos esperma. Las mujeres no tienen esperma, las mujeres tienen óvulos, pero no esperma. Y aquí se dice que Mashiach proviene del esperma de David. Mis amigos, más claro ni la luz del sol. Recuerda que Pablo escribió esto mucho antes de que aparecieran las narrativas etiológicas del nacimiento de Yeshua, como aparecen luego en 2 de los evangelios canónicos. Sobre el origen de Mashiach. Escucha esto. Sobre el origen de Mashiach, el primer evangelio de todo, podríamos decir, el más antiguo, no son ni Mateo griego ni Lucas griego. Todo esto vino mucho después. Mateo y Lucas vinieron mucho después del apóstol Pablo escribir su carta a los romanos. La declaración mesiánica más antigua que tenemos es esta del rabino Shaul 20-30 años antes de la aparición de los evangelios canónicos. Y dice este evangelio, esta buena noticia sobre Mashiach, que Mashiach ben David proviene ex spermatos David, del esperma de David. Este es, mis amigos, el primer criterio. Mashiach ben David será un descendiente directo del rey David, y por eso es que se llama Mashiach ben David, Mesías hijo de David, es decir, descendiente biológico de David por la vía paterna. De modo que cualquiera que te presenten como Mashiach ben David que no tenga papá humano, no es Mashiach ben David. Cualquiera que te presenten que no haya nacido del esperma de David, descendiente genético de David, biológico, en la carne de David, no es el Mashiach ben David del que habla la Torah. Cualquiera que te presenten que no pueda demostrar su genealogía conectada con David por la vía paterna, no es el Mashiach ben David del que habla la Torah. Ese es el primer criterio que nos da la Torah. El primer criterio que nos da la Torah. Segundo criterio. El segundo criterio. Mashiach ben David será ungido directamente por Dios Altísimo. Directamente por Dios Altísimo. Ningún profeta, ninguna profetisa, ningún hombre, por grande que sea, ninguna mujer, por muy grande que sea, tendrá méritos suficientes para ungir a Mashiach ben David. En la Torah, y esto es muy importante, en la Torah el mayor bendice al menor, nunca el menor al mayor. Un padre impone las manos sobre su hijo para bendecirlo, pero un hijo no impone las manos sobre su padre para bendecirlo. Melquisedec bendijo a Abraham, no Abraham a Melquisedec. Por tanto, Melquisedec, descendiente de Shem, hijo de Noah, era mayor que Abraham, porque Abraham estudió en la academia donde Melquisedec le enseñó los principios básicos de las 7 leyes de Noah. Melquisedec fue monoteísta primero que Abraham. Melquisedec fue el maestro de Torah de Abraham, y por eso es que Abraham le entrega a su maestro los diezmos del botín alcanzado de aquella guerra. Un talmid nunca está por encima de su maestro. Dijo el Ribi,
Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Que le baste al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Es por eso que en la Torah el mayor bendice al menor, nunca el menor al mayor. Si esto es así, ¿quién califica para ungir y bendecir a Mashiach ben David? ¿Quién califica? Mashiach ben David será un personaje extraordinario, grandioso, súper inteligente, talentoso, piadoso, elevado espiritualmente, superior a todos los profetas, superior a todos los reyes conocidos, superior al rey más sabio que hemos conocido en Israel, el rey Salomón. Pero no solamente superior a Salomón, Mashiach ben David es superior al templo, superior a Moshe Rabenu, superior incluso a los ángeles ministeriales, porque a ningún ángel dijo Dios alguna vez, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Así que Mashiach ben David no fue un ángel preexistente previamente, como algunos equivocadamente enseñan, porque a ningún ángel ha dicho Dios alguna vez, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado para ser Mashiach ben David, el rey de Israel. Mis amigos, un personaje así, tan refinado, tan poderoso, tan extraordinario, el hombre más inteligente que ha pisado esta tierra, y como se dice popularmente, un genio en el buen sentido de la palabra, es decir, en intelecto, en inventiva, en discernimiento, en capacidad cognitiva, etc. Entonces, imagínate a Mashiach ben David, una eminencia en administración, una eminencia en física pura, en física nuclear, en física cuántica, una eminencia en química, una eminencia en bioquímica, una eminencia en medicina, una eminencia en astronomía, una eminencia en geología, una eminencia en matemáticas, una eminencia en economía, una eminencia en política internacional, una eminencia en psicología, una eminencia en psiquiatría, una eminencia en el conocimiento de la Torá y de las leyes de Israel, una eminencia en la profecía, por encima de Moshe Rabenu, por encima de Eliyahu Hanabí, por encima de Samuel ben David. Mis amigos, Samuel Hanabí, mis amigos, tan grande es Mashiach ben David, tan grande es Mashiach ben David, que de solo verte, de solo olerte, podrás saber tu origen, la tribu a que tú perteneces y el lugar que ocuparás en Israel. Tan grande y maravilloso es Mashiach ben David, que olfateará la falsedad a distancia, detectará la hipocresía a todos los niveles, siendo capaz de percibir los secretos ocultos de las personas. Tan grande será Mashiach ben David, que de solo mirarte, podrá conocer todo tu historial espiritual, toda tu raíz espiritual, todo tu ADN espiritual, tu pasado, tu presente, tus luchas, tus miedos, tus debilidades, y sabrá si eres o no culpable de los cargos que hay en tu contra. Y por eso es, Baruch Hashem, por eso es que está escrito de él en el profeta Isaías capítulo 11, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará porque oigan sus oídos. Es decir, no juzgará por las apariencias, como se presentan al ojo, ni por las apariencias de los comentarios que llegan por los oídos. Dice el profeta, no juzgará por lo que vean sus ojos, no sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, y hará fallos jurídicos con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Cuando tú comienzas a entender la grandeza, el refinamiento y la elevación espiritual de Mashiach ben David, te imaginas la ingenuidad y al mismo tiempo irresponsabilidad de ese muchachito que hizo rodar ese videito sugiriendo
que los seguidores de fulano de tal lo iban a nombrar Mashiach, ungirlo y coronarlo rey de Israel. ¡A Mashiach ben David! ¡A Mashiach ben David! ¡Por el amor de Dios! ¿Quién tiene suficiente altura espiritual para ungir a un hombre como Mashiach ben David? ¿Quién tiene? Lógicamente, solamente pueden ser ungidos por Dios mismo y nadie más. Solo, mis amigos, solo Dios califica. Solo Dios califica para ungir a Mashiach ben David. Y es por eso que está escrito de él en Isaías capítulo 11, verso 2. Benajá alav ruach Adonai. Benajá alav ruach Adonai. Ruach ma, ruach binah, ruach esah. Ruach geburah, ruach da'at, ruach vayirah Hashem. El Espíritu Divino descansará sobre él. Y por eso poseerá espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Hashem. Por eso está escrito de él en el Salmo 45. Ahavta sedek, batismar resha. Al ken meshakaha Elohim Eloheja. Shemen sazón me cabe reka. Oiga, ahavta sedek, batismar resha. Amaste la justicia, rechazaste al rasha, a la iniquidad. Al ken meshakaha Elohim Eloheja. Por tanto, Dios, tu Dios, Elohim Eloheja, tu Dios. Shemen sazón, con aceite de alegría, con óleo de alegría, te ha ungido más que a tus compañeros. Solo Hashem puede ungir a Mashiach ben David. Solo Hashem. Es por eso que cuando hace un par de semanas hicieron rodar ese famoso videíto desinformando a la gente y sugiriéndoles que había aparecido Mashiach ben David y que sus seguidores lo iban a ungir y lo iban a coronar, Mashiach ben David. El que conoce el Torah, como tú ahora, se ríe de estas cosas, porque sabe de entrada que es una total ingenuidad, por no decir otra cosa, eso que sucedió. Mashiach ben David es tan grande, tan enorme, tan poderoso, tan magno, tan colosal, tan descomunal, tan insigne, tan excelso, tan refinado, tan inmenso, que solamente Hashem califica para un Jesús. Y este es el segundo criterio para saber identificar a Mashiach ben David. ¿Y cuáles son los otros criterios? Los otros criterios son aún más extraordinarios. Por eso lo trataremos en nuestra próxima clase la semana que viene. Por ahora creo que es suficiente. Piensa en la importancia de que el mundo conozca estas cosas. Piensa en la importancia que tiene que este conocimiento de la Torah y este conocimiento de Mashiach ben David sea visto y conocido en las naciones. Yo te decía que estamos viviendo en el mundo digital. Mis amigos, el mundo digital es el mundo de la modernidad. Estas páginas que desinforman sobre Mashiach y que aparecen en primer lugar en las plataformas de búsqueda de la internet no están allí por gusto. Están allí porque alguien paga para que ocupen esos lugares y esos posicionamientos. Nosotros podemos también hacer una diferencia. Nosotros podemos hacer un esfuerzo entre todos para estar en esos lugares preeminentes para que el mundo conozca acerca de la verdad de la Torah, acerca de la verdad de Mashiach ben David, acerca del legado de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, quien nos dejó las leyes clarísimas de la identidad de Mashiach ben David. Y entonces podamos responder a todas las preguntas que se derivan de esta extraordinaria persona que es Mashiach ben David. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que entienda la tremenda responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Feliz el pueblo que puede colaborar para que este mensaje de la Torah llegue a todas las naciones. Que tu sedacá, tu donativo, tu maser, tu contribución nos permita posicionarnos en el lugar correcto para que no uno, no 10,000, no 15,000, millones de personas, millones de hispanos en toda la tierra
puedan conocer la verdad de la Torá y la verdad de Mashiach ben David. Feliz eres tú, oh Israel, a quien Hashem te ha dado el privilegio de conocer a Mashiach ben David, que aparezca pronto y que llegue pronto y en nuestros días. Amén y amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.